Hola a todos y bienvenidos a este canal de religión. En este video hablaremos del futuro que le deparó al reino de Judá después del exilio babilónico en el 539 a.C., de cómo se reformó la religión yavista hasta el punto de eliminar a todos los dioses falsos y dejando únicamente a Yahvé como Dios único de Israel, pasando luego a recopilar y escribir toda la Biblia hebrea, la cual contiene la Torá, Nebim y Ketubim. Cómo la religión de este judaísmo del segundo templo evolucionaría hasta dar lugar a las dos grandes religiones que sobreviven hasta el día de hoy. En primer lugar, del cristianismo, como la doctrina revelada por el Hijo de Dios, y en segundo lugar, del judaísmo rabínico, como un esfuerzo de continuar con la religión judía. También hablaré de la hipótesis de historiadores que proponen un nacimiento en paralelo del judaísmo rabínico y el cristianismo, como las múltiples rebeliones que comenzaron en el año 70 después de Cristo desembocarían en el trágico final del reino de Judá en el año 135, con la consecuente gran diáspora judía que dispersó al pueblo elegido por África, Asia y Europa. Y por último, hablaremos de cómo 1870 años después el movimiento sionista hace renacer a Israel como un estado soberano y cuál es el principal motivo de su resurgimiento, terminando así nuestro repaso por el Antiguo Testamento. Sin nada más que agregar, comenzamos. Judá, ahora llamada Yehud, era una provincia persa. Los israelitas retornados utilizan sus conexiones persas en Babilonia para gobernar Yehud. También reforman la antigua religión yavista de la genealogía de David. Entre los cambios más destacables que podemos mencionar de la reforma se incluyen nuevos conceptos de sacerdocio, un nuevo enfoque en la ley escrita y por lo tanto en las escrituras y la preocupación por preservar la pureza racial del pueblo, al prohibir los matrimonios mixtos fuera de la comunidad de este nuevo Israel. Gran parte de la Biblia hebrea fue reunida, Torá, Nebim y Ketubim. Todos los manuscritos fueron revisados y editados por ellos en el siglo V a.C. Julius Wellhausen, en su seminal Prolegomenota por la historia de Israel, argumentó que el judaísmo como religión basada en la observancia de la Torá surgió por primera vez en el año 444 a.C., y la mayoría de los eruditos a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI comparten su argumento. Más recientemente, Jonathan Adler ha argumentado de hecho que no hay evidencia sobreviviente que respalde la idea de que la Torá era ampliamente conocida, considerada y puesta en práctica en cualquier momento antes de mediados del siglo II a.C. Adler exploró la probabilidad de que el judaísmo, como la práctica generalizada de la ley de la Torá por parte de la sociedad judía en general, emergiera por primera vez en Judea durante el reinado de la dinastía Asmonea, aproximadamente en el 140 a.C. Y es que el entendimiento tradicional ha sido que el judaísmo vino antes que el cristianismo, el cual se separó de esta religión algún tiempo después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, algunos estudiosos han comenzado a argumentar que en realidad fue de otra manera. Durante el siglo I, el judaísmo del segundo templo estaba dividido en facciones teológicas en continua competencia. En particular, los grupos más grandes los conformaban los fariseos y saduceos. Pero también había numerosas sectas más pequeñas como los esenios o los samaritanos, aunque también hay que decir que coexistieron con los primeros cristianos, y por último la secta de adoración israelita que finalmente se convirtió en el judaísmo rabínico.
Cabe recalcar que estas dos últimas facciones eran interpretaciones religiosas nuevas y representaban una minoría entre la población judía del siglo I. Por lo que si nosotros lo comparamos con el panorama actual, nos daremos cuenta de que la venida de Cristo a la tierra cambió para siempre el panorama religioso de la sociedad judía, y no debe ser subestimado este hecho, ya que estaríamos hablando de que básicamente las únicas corrientes que sobrevivieron a la caída de Jerusalén a mano de los romanos fueron los cristianos primitivos y los judíos que negaron y siguen negando a día de hoy a Jesús como el Mesías. Por este motivo, algunos estudiosos han comenzado a proponer un modelo que contempla un nacimiento simultáneo del cristianismo y el judaísmo rabínico, en lugar de una evolución y separación del cristianismo proveniente del judaísmo rabínico, como se concebía antes. Cada vez se acepta más entre los eruditos la idea de que a fines del siglo I aún no había dos religiones separadas llamadas judaísmo y cristianismo, por lo que Daniel Boyarín propone una comprensión revisada de las interacciones entre el cristianismo naciente como religión y el judaísmo rabínico naciente en la antigüedad tardía, que ve a las dos religiones como intensa y complejamente entrelazadas. Fue durante el mandato de la dinastía Hasmonea que los judíos en el año 63 comenzaron una serie de rebeliones contra el Imperio Romano. Le prosiguió la destrucción del templo a mano de los romanos en el año 70 y culminó con la completa expulsión de los judíos en el año 132 al 135 del territorio de Palestina. Y aunque fueron expulsados de su tierra, la idea de volver a ella nunca desapareció en la mayoría de los judíos. Tardaron 1870 años aproximadamente en volver a su tierra, y este regreso no estuvo exento de controversias, discusiones y guerras, por lo que abordar este tema en toda su complejidad nos llevaría mucho tiempo. Pero de manera breve podemos decir que el moderno Estado de Israel poco tiene que ver con el antiguo reino de Israel y Judá. Las interpretaciones de la Torá han evolucionado y cambiado desde esa época hasta hoy en día. Muchas sectas judías desaparecieron, cayendo en el olvido, y otras nuevas fueron creadas. Como vimos de manera breve, la teología rabínica actual tiene diferencias abismales respecto a la teología que se tenía en tiempos del Segundo Templo, y ya ni se diga si la comparamos con la teología del primer templo de Salomón. La permanencia del Estado de Israel en el territorio actual ha sido motivo de múltiples guerras, de las cuales han salido victoriosos, y mantienen enemistades con varios países vecinos. La mayoría de las personas saben que la situación en esta parte del mundo ha sido muy tensa desde 1948. Los motivos por los cuales a día de hoy existe un Estado de Israel son primariamente de carácter geopolítico, como interés estratégico en la región por parte de los Estados Unidos, que a su vez fue impulsado por un sector de la sociedad americana que tiene una gran influencia en el ámbito empresarial y político, con personas de este origen etnorreligioso. Pero para que quede claro que los motivos por los cuales el Estado de Israel se mantiene en la región son de carácter geopolítico principalmente, voy a citar la frase del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Y podríamos extendernos hablando de la AIPAC, pero eso lo veremos más adelante en otros videos. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. Si los videos te parecen interesantes, no dudes en mirarlos todos, investigar por tu cuenta y de comentar lo que piensas al respecto. También, si lo deseas, no olvides ayudarme con tu like y de compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos.
Yo me despido por el momento y les envío un saludo enorme a todos. Dios los bendiga.